¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Camino. Bienvenido a este entrenamiento que le hemos denominado Cultura Cívica, en este primer módulo que le hemos llamado Nación y Gobierno. Vamos a explorar algunos principios básicos bíblicos que nos enseñan acerca de gobierno y de cómo deberíamos de estructurar un sistema de gobierno en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras ciudades. Vamos a explorar algunos temas, vamos a ver una introducción primero acerca de estos principios que tienen que ver con la nación y el gobierno. Vamos a explorar algunos pasajes de Éxodo y de Deuteronomio que nos van a ayudar a entender un poco de cómo es que Dios estructura o Dios estructuró a través del pueblo de Israel el primer sistema de gobierno. Todo este entrenamiento de cultura cívica tiene que ver con el objetivo de entender la perspectiva bíblica del rol que debe de tener un creyente como ciudadano. En este primer módulo me gustaría iniciar con un pensamiento que dice: la justicia no consiste en ser neutral entre lo bueno y lo malo, sino en encontrar lo correcto y mantenerlo, sea donde sea, contra lo incorrecto. Bueno, este pensamiento nos dice que para hacer justicia, pues no sirve con ser neutral. Muchas veces hemos malentendido nuestro rol como creyentes y a veces en muchas ocasiones se nos ha dicho que debemos de estar al margen, que no nos debemos de involucrar de ese tipo de cosas. Pero creo que la Biblia nos habla de manera distinta. En Romanos 14:17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el apóstol Pablo nos dice que parte del reino de Dios es buscar justicia, paz y gozo. Nosotros somos llamados a extender el reino de Dios aquí en la tierra y en nuestro entorno de influencia. Proverbios 31:8 nos dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. No sirve con ser neutral entre lo bueno y lo malo. Nosotros debemos de defender lo que es bueno. Nosotros debemos de mostrar nuestra postura ante lo que es correcto y mantenerlo, sea donde sea, contra lo incorrecto. Y esa es parte de lo que tratamos de hacer con este entrenamiento de cultura cívica, poder entender esa perspectiva bíblica. Al inicio yo les comenté que vamos a empezar con este módulo que le llamamos Nación y Gobierno, y vamos a explorar el nacimiento de una nación. Vamos a explorar un pasaje en Éxodo y luego otro pasaje en Deuteronomio que nos va a hablar un poco de cómo es que Dios establece la primer nación dirigida por Dios mismo. Él estableció sus leyes, él estableció cuál es el objetivo por el cual los había creado como nación al pueblo de Israel. Este registro lo vamos a encontrar, insisto, en el libro de Éxodo, que es el primer pasaje que vamos a explorar. En este pasaje de Éxodo 19, del verso 4 al 6, nos habla un poco de un diálogo que tuvo Dios con Moisés. Para hacer un recuento y un contexto de lo que vamos a leer, en el capítulo 19, el pueblo de Israel ya está en el desierto. Acaban de ser, ya llevan aproximadamente, acaban de cruzar el Mar Rojo, se abrió en dos. Los eruditos, los estudiosos en todo esto, mencionan que la gente que salió de Egipto de esclavitud, calculan que más o menos eran unas 3 millones de personas, contando hombres, mujeres y niños. Antes de Éxodo 19, básicamente nos narra la primera parte, que nos narra toda la situación que pasó el pueblo de Israel en Egipto y cómo fueron rescatados por la mano de Moisés, obviamente por medio de instrucciones que dio Dios. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo que tenía Dios al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Bueno, este es el diálogo que tiene Moisés con Dios cuando apenas están estableciéndose en el desierto. Dice Éxodo 19: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Comunícales todo esto a los israelitas. Y lo que quiero destacar de este pasaje y quiero resaltar es el objetivo que tenía Dios con el pueblo de Israel, con los hebreos que habían salido de esclavitud de Egipto. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Básicamente esto quiere decir una nación apartada para mí. Y parte de la indicación que le da Dios a Moisés es comunícale todo esto a los israelitas. Dios estaba estableciendo una nación de la mano de él. Les iba a crear todo un sistema de gobierno y les iba a crear un propósito por el cual deberían de seguir. Y obviamente estaba haciendo un pacto. Si eran obedientes a todo lo que les iba a indicar, entonces Dios les iba a prosperar y dice, iban a ser de propiedad exclusiva entre todas las naciones. Se iban a destacar entre todas las naciones. Eso es parte de lo que nos narra este pasaje de Éxodo. Bueno, parte de lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con cómo estableció Dios el primer sistema de gobierno con el pueblo de Israel. Ese es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver una introducción y luego en otros subtemas vamos a ir desglosando algunos principios que podemos encontrar de este sistema de gobierno que Dios estableció allá en el desierto con el pueblo de Israel. Lo que queremos hacer no es hacer un estudio profundo de lo que nos narra el Éxodo, o lo que nos narra Deuteronomio o el Pentateuco. Queremos repasar un pasaje que va a estar centrado en Deuteronomio 1 y queremos sacar principios básicos de gobierno que los podemos aplicar a nuestro entorno actual. Eso es lo que queremos buscar. No queremos buscar reglas, no queremos adoptar lo que está diciendo, sino más bien sacar el principio que podamos aplicar a nuestro contexto actual. Eso es lo que vamos a explorar. Y vamos a usar en esta exploración de principios, vamos a utilizar, insisto, un pasaje que viene en el libro de Deuteronomio. Ahora, ¿por qué vamos a usar Deuteronomio? Deuteronomio es un libro que está escrito para un pueblo joven. Es la generación de los hijos de los que habían salido de Egipto. Por la incredulidad de los israelitas, cuando fueron a explorar la tierra prometida, se les había negado el entrar a la tierra prometida cuando la conquistaron. Y por eso estuvieron vagando 40 años en el desierto. El libro de Deuteronomio hace un recuento de todo lo que han pasado esos 40 años en el desierto y obviamente repite muchas de las promesas y de las reglas, normas, leyes, estatutos que deben de cumplir ahora en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es un libro que el 25% de su contenido aproximadamente narra instrucciones y episodios que giran en torno a cuestiones gubernamentales. Por eso es útil y por eso lo vamos a explorar. El pasaje que vamos a usar para entender algunos principios de gobierno es Deuteronomio 1. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 18. En esta sesión no vamos a detallar todos los principios, sino vamos a entender el pasaje y en sesiones posteriores vamos a ir aterrizando cada uno de estos principios. ¿Qué nos dice este pasaje de Deuteronomio capítulo 1, verso 9 al 18? Bueno, tenemos que entender el contexto. 3 meses después de que habían salido de Egipto, Moisés había estado tratando de sentarse como juez sobre las disputas de toda la población israelita. Él empezaba desde la mañana y terminaba hasta la tarde. La gente se juntaba y llegaban con sus problemas, llegaban con sus situaciones y querían respuesta y dirección de parte de Moisés. Su suegro Yetro vio esto y él le sugirió que ese sistema no iba a funcionar, que necesitaba iniciar con otro esquema de gobierno, con otro esquema para poder resolver los problemas de los israelitas. Necesitaba iniciar los niveles de gobierno para llevar la carga de arbitrar, de mediar las necesidades judiciales de la nación. Este pasaje de Deuteronomio nos va a dar la pauta. Ahora, esto fue confirmado por Dios mismo. Esto pasó en el Éxodo, 3 meses después de que salieron de Egipto. Acuérdense que aproximadamente tenemos una población de millones de personas. Estudiosos dicen que aproximadamente 3 millones de personas. Imagínense todas las circunstancias y situaciones que se podían presentar. Bueno, con este contexto, esto es lo que nos narra el recuento de Deuteronomio. Nos va a narrar básicamente cómo Moisés formó ese primer sistema de gobierno de Israel. Obviamente todas estas indicaciones de parte de Dios. Y este es el recuento que tenemos.
Deuteronomio 1, capítulo 9, empieza a decir, en aquel tiempo, es decir, cuando apenas acaban de salir de Egipto, 3 meses después, les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? El problema aquí no es que eran muchos. El problema es que como eran muchos, había muchos problemas, muchas cargas y muchos pleitos entre ellos. Él estaba atendiendo a todos, dice, yo no puedo con todo. Sigue diciendo adelante este pasaje. Escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, entendidos y experimentados, para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Les puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. Aquí vemos que parte de lo que hace es empezar a delegar esa carga. Empieza a levantar funcionarios para que le ayuden con la carga de arbitrar entre las necesidades judiciales que tenía el pueblo de Israel. Sí, adelante el pasaje. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden. Atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían de hacer. Aquí les da prácticamente lo que debería, cuál iba a ser la función. Y se dan cuenta, aquí los nombra como jueces. Y básicamente lo que iban a tratar de hacer, la tarea principal era que ellos tenían que ayudar con el litigio, con las necesidades, con los problemas, con los pleitos que tenía el pueblo de Israel. Bajo este pasaje que acabamos de leer, nuestro propósito en este módulo de Nación y Gobierno va a ser aprender a leer y estudiar la Biblia para ver principios de Dios establecidos para el gobierno. Vamos a tomar solamente los aspectos más destacados del pasaje y vamos a trabajar con este pasaje como un ejemplo de extracción de principios de acuerdo con la situación histórica. Ese es básicamente lo que vamos a hacer en este primer módulo de Nación y Gobierno. Exploraremos el primer sistema de gobierno y cómo podemos aplicar algunos principios a nuestro contexto actual. Así que continuamos con este módulo, con este programa, entrenamiento de cultura cívica, la perspectiva bíblica del rol que debe tener el creyente como ciudadano.